¿Sabías que la ansiedad tiene que ver con los malos hábitos? Esto es un descubrimiento que últimamente, bueno, hace unos años empecé a darme cuenta de ello. Em, la pandemia claramente nos sacó a flote lo que no habíamos visto que sucedía en las mentes de las personas. ¿Por qué? Porque estábamos distraídos con nuestro trabajo, con el mundo y sentíamos algo y pues tomábamos una pastilla, evadíamos, nos alejábamos, pero luego sin poder salir, ahí fue donde nos empezamos a acercar y es donde yo empecé a ver a todos mis pacientes ansiosos. Entonces empecé a estudiar profundamente cómo se disparaba en cada uno de ellos la ansiedad. Fui consciente de muchas cosas, que es lo que he estado últimamente estudiando y comparto con mis pacientes, y lo voy a compartir en un taller el 2 de febrero. Ese taller se llama Ansiosamente, cómo deshacer la ansiedad. Y es un compendio de todo lo que yo he estado viendo desde pandemia para acá y lo que he estado estudiando últimamente, lo que les funciona a mis pacientes y que tiene que ver con estos malos hábitos, ¿no? Entonces decía que la pandemia pues nos sacó a flote todo eso porque no podíamos salir. Entonces ahí fue donde empezamos a darnos cuenta del problemón en cuanto a los hábitos y a la salud mental, ¿no? Los pacientes creen que hay que atender la ansiedad cuando vienen a terapia. O sea, me dicen, oye, es que tengo mucha ansiedad. Y yo me doy cuenta, digo que tengo años viendo esto, que lo importante es descubrir qué detona la ansiedad. O sea, la ansiedad como tal no es lo que se trabaja. Lo que se empieza a trabajar son los malos hábitos. Y una vez que descubres qué es lo que hay, qué es lo que detona esa ansiedad, pues es como puede esta desaparecer. Es como si hackearas a la ansiedad, como si descubres qué hay detrás, ¿no? Hay algo que la detona, luego hay una conducta que tú usas para evadir eso que sientes, eso que está ahí, y el resultado pues es que te sientas ya con lo que traes que detona, más aparte toda la ansiedad. Vamos a poner un ejemplo con la comida o con el alcohol. Por ejemplo, yo tuve un paciente que él llegaba a su casa muy cansado del trabajo y entonces pues llegaba cansado del trabajo, pero traía mucha carga y tenía su escritorio lleno de papeles, tenía muchos pendientes que hacer y cada día se le acumulaban más y más y más pendientes. Entonces tenía mucha carga, por así decirlo, mucho estrés y no sabía cómo encargarse de eso, porque ahorita voy a hablar también de la procrastinación, que tiene que ver mucho con los malos hábitos. Y entonces, ¿qué sucedía? Llegaba a su casa y ¿qué hacía? Empezaba a tomar. ¿Para qué? Para olvidarse de lo que trae de trabajo, de la carga, y entonces el resultado ¿cuál era? Que se volvió alcohólico y que como quiera tenía mucho trabajo. Entonces, y ahora tenía ansiedad. Entonces venía a hablar de la ansiedad cuando en realidad es hablar de las cosas que detonan. O sea, ¿qué es lo que te detona? Que tienes mucho trabajo, ¿qué te ha impedido hacer tu trabajo? ¿No? Entonces hay que como hackear el sistema de recompensas y lo que tú estás usando según tú para evadir eso que estás sintiendo. Y hay que cambiar todo el sistema de recompensas en el cerebro para que esto funcione, que tiene que ver con los malos hábitos, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, algún enojo detona que comas de más, de comes sin control y el resultado es sentirte ansioso. Entonces date cuenta que comiendo no se te quitó la ansiedad, porque ahora vas a resolver el enojo, la culpa y la ansiedad, la culpa de todo lo que comiste y la ansiedad, ¿no? Normalmente estos hábitos hacen que refuerces pues otros bucles, se refuerzas otros bucles de ese hábito inútil como caer en frustración y culparte y entonces ahora traes todo un combo, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas a sentirte mal contigo mismo, empiezas a desvalorizarte y es como ahora qué resuelvo primero, ¿sí? Cuando yo empecé a darme cuenta de todo esto con mis pacientes, de los malos hábitos, y empecé a darme cuenta de que esos hábitos era lo que se tenía que corregir y entender el cerebro y empezar a gestionar las emociones, pues creé un programa
que es emocionalmente, en mi Patreon, en la comunidad consciente, donde trabajamos todas las emociones, donde empezamos a ser conscientes de lo que sentimos para no detonar, para no hacer todo este combo que después nos lleva a la ansiedad. Entonces, como tal, la ansiedad no es la que se trabaja, se busca qué es lo que le está detonando y empiezas a corregir a través del sistema de recompensas y ya no usar la evasión, porque te tienes que dar cuenta que no funciona. Yo me he estado dando cuenta en mi experiencia de por qué llegué a ciertas conductas y me empecé a dar cuenta que me faltaba conciencia, que me faltaba presencia, que no me había dado cuenta que tenía esos malos hábitos. Y entonces después, cuando empecé a darme cuenta, dije, claro, me siento ansiosa porque dejo todo para el final. ¿Y por qué dejo todo para el final? Y entonces empecé a observar que había un hábito, había un mal hábito, porque hay creencias detrás de la ansiedad. Creemos que la ansiedad nos sirve como motivador para terminar la cosa y no sirve. Te tienes que dar cuenta que no sirve. ¿Quién es creativo? ¿Quién habla bonito? ¿Quién dice en ansiedad? Nadie. O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces tenemos que hacer el trabajo para que los conceptos se traduzcan en conocimiento a través de nuestra propia experiencia, hackeando, entendiendo, llevándolo todo a darnos cuenta que no sirve. Entonces, si te quieres empapar de este conocimiento, si quieres deshacer estos malos hábitos, y tiene que ver con todo, o sea, la ansiedad se va a disparar porque a veces es, no, pero no tengo ataques de pánico. No es que tienes que esperarte hasta que te dé un ataque de pánico, pero observa cuáles son tus emociones en el día. Entonces, sientes ansiedad, hay que descubrir qué hay detrás de ella y siempre vamos a encontrar un mal hábito. Así que te invito a que si quieres, vives en Monterrey o vives cerca de Monterrey o no, pero puedes venir. El 2 de febrero voy a dar ese taller en donde vamos a hablar por 3 horas durante todo este tema. Estás cordialmente invitado para deshacer todos esos malos hábitos, y no tiene que ver ni con la fuerza de voluntad, o sea, porque a veces creemos que es, pues tengo que eh, poner un poco más de fuerza de voluntad, tengo que sustituir conductas o tengo que prepararme mejor para, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el sistema de recompensas en el cerebro. Así que estás cordialmente invitado a este taller para que descubras qué hay detrás de la ansiedad y cómo romper el círculo o el ciclo de esos malos hábitos.